भजहु रे मना रे नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे Bueno, preludio. Así que eh, el Bhagavad Gita, mi propósito, mi intención con este estudio no es eh, presentar un conocimiento sectario, fanático o unismo más, sino presentar esta cultura tan antigua que nos puede llevar hacia el estado de conciencia más elevado en esta forma de vida material. Eh, ya que, como lo veremos en el primer verso del Bhagavad Gita, Prabhupada establece que la forma de entender este Bhagavad Gita es aceptándolo tal como Arjuna lo aceptó de Krishna, escucharlo con la misma sumisión con que Arjuna lo escuchó de Krishna. Entonces, a eso se le llama cadena de sucesión discipular. El Bhagavad Gita empieza con el orador supremo, Krishna, y es escuchado por Arjuna y se empieza a transmitir maestro tras maestro. Entonces, gracias a la ardua labor que realizó Srila Prabhupada, nosotros tenemos acceso al Bhagavad Gita tal como es, tal como lo presentó Krishna hace 5.000 años en el campo de batalla de Kurukshetra, lo tenemos hoy a disposición nuestra. Entonces, mi intención es presentarlo de una manera intacta, impecable, y ya cada quien podrá hacer diferentes ajustes en su vida personal con base a lo que establece el Bhagavad Gita. Si sienten la atracción de conocer más acerca del movimiento para la conciencia de Krishna, sería un éxito, porque es una práctica que trae grandes beneficios a nuestra vida, eh, eh, para entender cuál es nuestro deber específico como seres humanos e individualmente, cuál es el deber de cada uno. Entonces, bien, empezaré con un verso. Bueno, explicaré la dinámica por ahora. La intención es empezar hoy mismo con el contexto del Bhagavad Gita, ya que les voy a pedir encarecidamente que cada uno de aquí a la próxima sesión lean el prefacio y la introducción. ¿Por qué me salto esa parte? La introducción es bastante extensa, tiene mucha sustancia, pero quisiera que cada uno realizara este trabajo de leer la introducción y respecto a lo que cada uno entienda o no entienda en la próxima sesión, me realicen preguntas. Yo la leí, pero no entiendo a qué se refiere esto o qué significa esto. Y con eso ahorramos tiempo y podemos entrar directamente ya al contenido del Bhagavad Gita. Entonces, la dinámica va a ser, el Bhagavad Gita se divide, voy a mostrar unas diapositivas, eh, prepare, por favor. Bien. Entonces, el Bhagavad Gita, en primer lugar, voy a iniciar con este verso que hace parte de una glorificación eh, que se da al Bhagavad Gita. Estos versos los encontraremos al final de la introducción. Entonces nos va a ayudar a entender por qué es importante leer el Bhagavad Gita o cuál es su importancia. No, no lo logro hacer más pequeño. Ya.
Entonces el verso dice, Malanirmo chanam pumsam, yalas nanan dine dine, sakrivita mritasnanam, samsara malanashanam. Ese es otro punto importante. Ese estudio nos permitirá reconocer la métrica de cada verso en específico según su gramática y la pronunciación, ya que todos estos versos son vibraciones espirituales, no son vibraciones materiales, que tienen como propósito purificar nuestro estado de conciencia para que al nosotros recitarlos, la vibración abra nuestra conciencia y el conocimiento llegue o entre directamente al corazón, que es muy importante la recitación de los versos porque eso limpia nuestra, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente y nos permite tener una comprensión más clara del Bhagavad Gita. Entonces yo iré dando diferentes puntos respecto a la pronunciación del sánscrito. No es algo complicado. El sánscrito suena muy similar a las palabras en inglés o a la pronunciación en inglés, así que gradualmente se va volviendo natural. Y mi idea, mi planteamiento es, yo voy a leer este primer capítulo, solo yo voy a realizar la lectura, pero ya desde el segundo capítulo, la idea es que cada uno vaya empezando a recitar los versos para que refinen la pronunciación, la recitación, y de esa manera se vuelve un espacio más interactivo, en donde no solamente hablo yo y ustedes me tienen que escuchar, eh, eso tiende a volverse aburridor, cansador. Entonces nos vamos a ver alrededor de 1 hora y media. Entonces, para que no se vuelva una charla muy cansona, por decirlo así, poder interactuar entre el orador y los receptores para que podamos extraer cada vez más sustancia. Entonces, quisiera pedirles que por favor, a medida que yo vaya hablando o elaborando acerca de un verso, si surge alguna pregunta, no importa que me interrumpan, háganlo. La intención es poder aclarar todo ese tipo de cuestionamientos ahí mismo y, y de esa manera va a haber más interacción. Que no esperar hasta que yo termine de hablar, sino, no importa, interrúmpanme, ya que eso va a hacer más amena la, el estudio. Entonces el significado de este verso es, uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en la sagrada agua del Ganges del Bhagavad Gita, para él la suciedad de la vida material se elimina por completo. Entonces, el contexto. En la India existe un río sagrado muy famoso, el río del Ganges. Este río originalmente no nace en este mundo material, sino hay un pasatiempo trascendental que nos permite entender el origen y por qué es un río sagrado. Entonces, en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, vamos a escuchar respecto a la forma universal de la persona suprema. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona suprema tiene un aspecto cósmico que no es su aspecto original. Entonces se dice que esta agua del Ganges, el río sagrado del Ganges, yace de los pies de esa forma universal de la persona suprema y llega a este planeta Tierra. Todo es un proceso bien esotérico, metafísico, pero que una vez nosotros nos introducimos en este tipo de estudios, no se vuelve algo fantástico. Bien dicen por ahí que la realidad supera la ficción. Entonces, cuando nosotros entendemos que estas cosas son reales, no se vuelven muy locas de entender. Entonces, este río es sagrado y las personas que lo visitan se bañan en el río con la intención de que un solo baño logre eliminar todas las reacciones pecaminosas que han acumulado debido a sus actividades pasadas o logre eliminar las impurezas del corazón. Entonces, aquellos que van a este río y tienen fe en que por bañarse en este río sagrado serán limpiados, lo obtienen, obtienen ese propósito. Entonces, aquí se explica que, o básicamente a nosotros nos han acostumbrado desde muy pequeños
que diariamente debemos tomar un baño, debemos bañarnos, ¿no? Y ese baño elimina toda la mugre, la suciedad que se ha acumulado en nuestro cuerpo. Entonces, pero, ¿qué pasa con la limpieza interna? Ese baño es algo externo, pero ¿y la limpieza interna, cómo la obtenemos? ¿Cómo eliminamos la envidia, la lujuria, el deseo, la ilusión, la ira, diferentes emociones que perturban nuestro corazón, nuestro estado de conciencia original? Entonces aquí escuchamos como el Bhagavad Gita, leer el Bhagavad Gita diariamente es ese baño interno. Entonces, aquí en el verso encontramos esta palabra, bueno, no me deja subrayar. En esta parte, si en la flechita dice Gita Amrita. Amrita es una palabra que significa néctar. Entonces, Krishna nos entrega Charanamrita. Charanamrita significa el néctar que nace de los pies del loto. Charana son pies, pies de loto significa. Y Amrita, néctar. Entonces, ese Charanamrita es el agua del río Ganges, esa agua sagrada que puede purificar nuestra existencia. Pero esa, ese río sagrado se encuentra allí nomás. No es que pueda ir a diferentes lugares o diferentes sitios, sino que aquellos que necesiten obtener su beneficio tienen que ir hasta la India y visitarlo. Entonces, la otra parte que nos entrega Krishna es Kathamrita. Katha significa discutir, hablar, el néctar que nace de discutir acerca de estos temas trascendentales, como lo vamos a hacer a partir de hoy. Entonces, el gran beneficio de ese Katamrita es que se puede leer en cualquier lugar del planeta. Gracias a ya tenemos acceso a este tipo de literatura, podemos recibir ese néctar. Entonces, es más potente el Katamrita porque visita cualquier lugar, puede llegar a nuestra casa, tenemos la oportunidad de experimentarlo a diario y eso va a ser lo que elimina la suciedad de nuestro corazón y nos permite recordar nuestra existencia trascendental, nuestra existencia eterna. Entonces, ese es el beneficio de estudiar el Bhagavad Gita constantemente, leer el Bhagavad Gita a diario, que gradualmente todas esas impurezas del corazón se van eliminando. Entonces, como explicaba hace un momento, los Vedas, la literatura védica, se dividen en dos secciones. Una es Shruti, la otra es Smriti. Entonces, el Shruti se dice que es aquello que es oído o que es narrado directamente por la persona suprema. Y el Smriti es lo que se recuerda. Este Smriti es establecido por eh, los grandes sabios, las realizaciones que tienen estos grandes sabios, y eso es lo que nos permite recordar. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Entonces, como el Bhagavad Gita hace parte del Mahabharata, vendría siendo un Smriti, algo que fue establecido para recordar, en realidad es un Shruti, por eso acá pongo Shruti dentro del Smriti, por eso es más importante que el resto del contenido del Mahabharata, porque está siendo hablado directamente por la persona suprema, por Krishna mismo. Ya vamos a entender por qué esa suprema personalidad recibe el nombre de Krishna y porque es su nombre más íntimo. Entonces, Bhagavad Gita significa, Bhagavad significa eso, la persona suprema, la suprema personalidad de Dios, y Gita significa el canto. Entonces, el Bhagavad Gita es el canto del Señor. Y debido a que está siendo narrado directamente por esta persona suprema, se considera un Shruti. Entonces, a lo largo de la historia, el Smriti puede cambiar, pero el Shruti es eterno. Existe desde antes de que hubiera escritos y seguirá existiendo tal como es. Por eso el Bhagavad Gita se titula Bhagavad Gita tal como es, porque tenemos acceso al sánscrito, que es lo más importante. Entonces, este Shruti se dice que se elabora a través de un sánscrito muy complejo.
al que ya no tenemos acceso. Y el Smriti sí está en un sánscrito más simple. Entonces, estudiar el Shruti tiene mucha más potencia. Ambos generan beneficio, pero el Shruti tiene un mayor impacto porque se dice que el conocimiento no lo adquirimos por lo que vemos, sino por lo que escuchamos. Que como lo expliqué hace un momento, la vibración tiene la capacidad de llegar directamente al corazón. Entonces, el Bhagavad Gita es un conocimiento que no queda solamente en el intelecto, sino que llega al corazón y lo transforma, restableciendo nuestra conciencia original. Entonces, esa conciencia original es entender que no somos el cuerpo, somos almas espirituales. ¿Cuál es la conciencia falsa o la conciencia ilusoria? Considerar todo desde los conceptos de yo y mío. Ahí se manifiesta el ego falso. Es lo que tanto nos genera obstáculos o molestias en nuestra vida. Entonces, ¿qué es este ego falso? Creer que yo soy este cuerpo, yo soy colombiano, como ya lo expliqué, que esta casa es mía, esta es mi esposa, esta es mi familia, estas son mis propiedades, todo esto es mío. Eso es ego falso. Y el yo verdadero es entender que soy un alma espiritual y nada de lo que rodea a este cuerpo me pertenece. Entonces, poco a poco el Bhagavad Gita nos llevará hacia ese entendimiento. Entonces, el Bhagavad Gita tiene 5 temas principales. El Bhagavad Gita tal como es. Entonces, en primer lugar, se nos hablará de Ishvara. Ishvara es un término sánscrito que significa el Señor Supremo o el Supremo Controlador. Luego nos explicará acerca de la Jiva. Jiva es un término sánscrito que significa la entidad viviente. La entidad viviente es el alma espiritual en contacto con la naturaleza material, Prakriti. Prakriti es esta naturaleza cósmica. Y también escucharemos acerca de Kala. Kala es el tiempo eterno. Y Karma, la actividad de la entidad viviente dentro de la naturaleza material eh, con respecto al tiempo en este mundo material. Entonces aquí hay un pequeño esquema para entender cómo de manera ilustrativa estos conceptos. Entonces está Ishvara, que es el controlador, quien está a cargo de toda esta manifestación. Y el Bhagavad Gita nos ayudará a entender por qué es el supremo controlador, cuáles son sus energías y cómo funcionan sus energías. Entonces, a través de Kala, del tiempo, la jiva se ve condicionada dentro de Prakriti, la naturaleza material. Y lo que ata a la jiva con la naturaleza material, que ata a la entidad viviente con la naturaleza material, son sus actividades, karma. Entonces, el propósito del Bhagavad Gita es llevarnos a purificar nuestras actividades para liberarnos de este condicionamiento material debido al tiempo, a la naturaleza y a las actividades. De estos 5 temas, o estos temas son eternos, se dice que su existencia es eterna, excepto el karma, porque una vez la entidad viviente empieza a inquirir acerca de la verdad absoluta, las reacciones de sus actividades pasadas empiezan a purificarse. Entonces, el karma no es eterno siempre y cuando la entidad viviente o el alma espiritual emprenda el sendero de la autorrealización, de la perfección. Entonces, algunas personas afirman que este mundo material es falso, que no es eterno, pero en realidad es real. El mundo material es real y es eterno. Cuando hablamos de Prakriti, hablamos de todo este mundo material, el universo cósmico. Entonces, es eterno porque hace parte de una de las energías de Ishvara. Ishvara, por naturaleza, es eterno, no tiene un cuerpo material o burdo como el nuestro. Entonces, al ser una de sus potencias, de sus energías, adquiere sus cualidades también. Así que Prakriti es real, pero temporal. Entonces, Prabhupada da una analogía, por ejemplo, la lluvia, cuando aparece, o una nube en épocas de lluvia, eh, genera la nutrición adecuada para el terreno y una vez
para la lluvia, desaparece la nube, el terreno vuelve y se seca. Entonces, de la misma manera, esta naturaleza material aparece por un tiempo determinado, permanece por un tiempo determinado y luego desaparece. Y está así constantemente, en una creación, manutención y destrucción permanente. Entonces, el Bhagavad Gita nos llevará a entender eso muy bien. Entonces, también el Bhagavad Gita se conoce como la ciencia de la autorrealización. ¿Por qué es ciencia? Actualmente tendemos a dividir el concepto, si el concepto ciencia y el concepto espiritualidad, olvidando que es algo que va de la mano. Entonces, para que un tema sea científico, debe atravesar tres filtros. O sea, ¿qué significa que algo sea científico? Que se debe comprobar, debe haber un método de comprobación. Entonces, debe haber teoría, esa teoría se puede llevar a la práctica, se puede aplicar, y de esa aplicación de la teoría se espera obtener un resultado, se tiene que obtener un resultado. Y eso es lo que lo hace algo genuino, verídico. Entonces, el Bhagavad Gita se divide en estos tres filtros, en estas tres secciones, no solamente el Bhagavad Gita, sino el conocimiento védico. Entonces, encontramos el primer término, que es Sambandha Gyana. Sambandha Gyana es el conocimiento acerca de la relación que nosotros tenemos con la persona suprema, con el controlador supremo, con esta naturaleza material y el mundo material. Entonces, el Bhagavad Gita nos va a permitir entender esa relación con la naturaleza material, específicamente este mundo material, y la relación con la persona suprema. Entonces, cuando tenemos clara cuál es nuestra relación con estos factores, podemos llevar ese conocimiento a la práctica, pero entonces esa práctica nos tiene que llevar a un objetivo o a una meta en particular. Entonces, se da una analogía, por ejemplo, dos hombres de negocios se reúnen a hacer un negocio. Entonces, la finalidad de ese negocio es que ambos obtengan algún beneficio. Entonces, el Sambandha Gyana es el planteamiento específicamente de cuál va a ser el negocio, cuál va a ser el objetivo de ese negocio o el beneficio para ambos negociadores. Entonces, cuando se entiende la relación, por ejemplo, uno compra y el otro provee los suministros, cuando entendemos esa relación, luego em, firmamos un acuerdo y allí inicia el proceso mediante el cual vamos a alcanzar ese objetivo o ese beneficio. Entonces ya empieza el suministro de los diferentes artículos, los intercambios, y ese intercambio o esa aplicación práctica es Avideya Gyana, conocimiento de la práctica, que nos va a llevar hacia el objetivo, la última necesidad que se conoce como Prayojana Tattva. Ya este Prayojana Tattva es la meta máxima de la vida humana. Entonces, como el Bhagavad Gita cumple con estos tres factores, es un conocimiento genuino, porque no se queda simplemente en algo teórico, literal, sino que es un conocimiento que inmediatamente la conciencia o el alma espiritual nos lleva a aplicar porque existe una última necesidad, una necesidad suprema, que es recordar nuestra posición como entidades eternas, como almas espirituales eternas. Eso por un lado. Entonces, el Bhagavad Gita tiene tres secciones o tres divisiones. Eh, eh, de los capítulos 1 al 6 se va a hablar de Karma Yoga. Karma Yoga significa acción, el trabajo. ¿Cómo podemos alcanzar la perfección a través de nuestras actividades, eh, de lo que hacemos? Entonces, la situación de Arjuna nos va a permitir entender eso muy bien. De los capítulos 7 al 12 se habla de Bhakti Yoga, que es el tópico central del Bhagavad Gita, entender el Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa servicio devocional no solo a las entidades vivientes, sino a la suprema persona. Actualmente vemos que existen diferentes movimientos de humanitarismo, filantropía, ambientalismo, que proponen
un servicio, ya sea lidiar con el hambre, con la pobreza a nivel mundial, disminuir la contaminación ambiental. Todo esto es servicio, pero Bhakti Yoga se refiere específicamente al servicio a esa suprema persona. Entonces vamos a ver cómo el Bhagavad Gita nos ilumina para entender cómo ese servicio devocional es la ocupación más elevada para el beneficio máximo de todas las entidades vivientes. Y los últimos 6 capítulos, del 13 al 18, hablan de Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el conocimiento acerca de la relación que tenemos con la persona suprema y esa naturaleza material. Entonces, mi propuesta es que para que el entendimiento o el conocimiento se quede de una manera más fácil, por sección, vamos a identificar una palabra, escoger una palabra que represente toda la sección. Entonces, una palabra para los primeros 6 capítulos, otra para los siguientes 6 y una para los últimos 6 capítulos. Entonces, el mismo sistema lo aplicaremos para cada capítulo en específico. Una palabra para el primer capítulo, segundo capítulo y así sucesivamente. Entonces, al identificar esta palabra, se facilitará el recordar el contexto de los diferentes capítulos. Entonces, eh, no necesariamente estos 3 títulos, una palabra que generalice el contenido de cada sección. Entonces, yo he escogido unas en primer lugar, no las escribí acá, pero al final de cada capítulo, cada sección, eh, quisiera que cada uno hiciera su análisis, su autoanálisis y también escogiera una palabra que le permita recordar el contexto de cada capítulo y de cada sección. Entonces, la palabra que yo escogí para los primeros 6 capítulos, la sección de Karma Yoga, es el yo o el ser, porque en esta sección vamos a encontrar todo el conocimiento, toda la información acerca de nuestra verdadera identidad, entender que no somos el cuerpo, sino somos almas espirituales. La palabra que escogí para la siguiente sección es Krishna, Krishna, porque esta sección en específico nos va a describir a esa persona suprema, Krishna. Entonces, por eso se enfoca específicamente en el Bhakti Yoga. Y por último, la palabra que escogí para esta sección es conexión. ¿Qué conexión hay entre el verdadero yo, el verdadero ser y Krishna? Allí se va a explicar ese contexto. Entonces, si el tópico central o la esencia del Bhagavad Gita es el Bhakti Yoga, ¿por qué lo encontramos en el medio y no al final? Eh, Nuestros maestros previos, anteriores, explican que esta división se puede entender como un cofre. Entonces, un cofre siempre está guardando un tesoro en su interior. Entonces, Karma Yoga y Jnana Yoga vienen siendo las dos tapas de este cofre. Y el tesoro más preciado o la parte más íntima a la que no se puede tener acceso fácilmente está siempre en el centro. Por eso vamos a encontrar el conocimiento acerca del servicio devocional en el medio del contenido del Bhagavad Gita. Entonces, bien, ya eh, no sé si haya alguna pregunta antes de iniciar con, con el primer capítulo. Si, si, si me dice entender bien, si todo está muy claro. Bueno, Entendido, Diego, gracias. gracias. Bien, así que eh, como lo expliqué antes de iniciar el estudio individualmente a cada uno, el Bhagavad Gita no es un simple libro de lectura, está dividido por secciones, en donde esas secciones nos van a permitir entender de qué está hablando Krishna acá, por qué Arjuna tiene este comportamiento o qué está preguntando Arjuna específicamente en ciertos versos. Entonces, por eso es un estudio sistemático, comprender la conexión, sección tras sección, y de esa manera entender el hilo central, el hilo general del contenido del Bhagavad Gita. Entonces, este estudio sistemático va a ser muy enriquecedor porque
Eh, a algunos les pude compartir que antes de yo realizar este estudio ya había leído varias veces el Bhagavad Gita y mi entendimiento era quizás superficial. Ya entendí principios importantes del Bhagavad Gita, pero no podía entender cómo se conectaban los capítulos entre sí, que Krishna decía esto. Entonces, este estudio sistemático se desarrolla con la intención de que nosotros podamos volvernos expertos en el contenido del Bhagavad Gita. Entonces, nos va a facilitar en un futuro, independientemente de cada uno, si quiere compartir lo que ha estudiado, lo que ha aprendido del Bhagavad Gita, lo puede hacer de una manera muy práctica, muy, muy sistemática. Entonces, a eso nos ayudan las diferentes secciones. Este primer capítulo del Bhagavad Gita se titula Observando los ejércitos en el campo de batalla. El término en sánscrito es Shainya Darshana. Darshan significa ver o mirada. Entonces, se están observando los Shainya, este es el ejército, o es un término que hace referencia al campo de batalla. Y otro nombre que recibe es Arjuna Vishada Yoga. ¿Por qué recibe este nombre? Vishada es un término sánscrito que significa desánimo, lamentación, frustración, todo este tipo de términos. Entonces, es el yoga de la lamentación o el desánimo de Arjuna, por el cual eh, logra ser instruido a través de este conocimiento. Entonces, este capítulo tiene principalmente 4 secciones. Esto sería bueno que si lo quieren anotar o tomar un pantallazo, sería ideal, que es muy importante. No es algo que retengamos de primera. Quizás mañana ya no recordemos el título del capítulo. Así que si guardamos este material de estudio, va a ser muy fácil luego poder recordar el contexto. Entonces, la primera sección es la introducción al Bhagavad Gita, los preparativos para la guerra. De esto se habla de los versos 1 al 13. Entonces, el primer verso es muy importante. Ya ahorita que lo leamos voy a explicar por qué. Por eso tiene una subdivisión, porque explica la influencia que tiene el lugar eh, en la batalla. Y una otra sucesión dentro de este capítulo es la diplomacia de Arjuna. Aquí puse una M más. Pido disculpas ahí por mi negligencia ortográfica. Entonces, ya vamos a entender quién es Duryodhana y a qué se debe su diplomacia. Siguiente sección, la señales de victoria para los Pándavas. Ya ahorita voy a leer lo que es una parte que sí vamos a leer del inicio del Bhagavad Gita, que es la descripción de la escena para entender estos términos. Krishna como Bhakta Vatsala, versos 21-27. Bhakta Vatsala significa aquel que favorece a sus devotos, bhaktas. Bhaktas son devotos y Vatsala es favorece. Entonces, ¿por qué Krishna favorece a sus devotos? Y por último, los argumentos de Arjuna por no pelear. Aquí me faltó también los versos. Estos van del 28 al 46. Discúlpeme. Bien, entonces vamos a leer que es la descripción de la escena para entrar en contexto. Entonces, dice así. Descripción de la escena. Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra y en el lado oponente sus primos, los Pándavas, los hijos de Pandu. Dhritarashtra y Pandu eran 2 hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharat,
un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono, que de otro modo hubiera sido suyo, pasó a su hermano menor, Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadev, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los de Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drona y consejo del venerado abuelo del clan, Bhishma. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor Duryodhan, odiaban y envidiaban a los Pándavas, y el ciego y malintencionado Dhritarashtra quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Duryodhan, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los hijos de Pandu, a los jóvenes hijos de Pandu, y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna pudieron los Pándavas escapar a los muchos atentados que realizó contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kanti o Prita, la madre de los Pándavas. De modo que, tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhan desafió a los Pándavas en el juego. En el curso de aquella faticida partida, Duryodhan y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pándavas, y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego que estaba manipulado privó a los Pándavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pándavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhan, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública, los Pándavas redujeron su petición a solamente 5 aldeas, pero Duryodhan respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces, los Pándavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y otros al lado de los Pándavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhan a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pándavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocieron a Krishna como suprema personalidad de Dios, pero no los impíos hijos de Dhritarashtra. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhan, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pándavas se sentían igualmente desatisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue el auriga. Auriga significa cochero o el que conducía la carroza de Arjuna. Continúo. Encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los dos ejércitos formados, listos para el combate, y Dhritarashtra preguntando ansiosamente a su secretario Sanjaya, ¿qué hicieron? La escena está descrita, a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. La línea general que han seguido los traductores
al inglés el Bhagavad Gita, ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Considera la historia del Mahabharata mitológica y fantástica, y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo o, en el mejor de los casos, en un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita, según se explica en el Gita mismo, según se explica en el Gita mismo. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña, tienen como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él. El Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible, puesto que Krishna es quien explica el Gita y a la vez es el objetivo final del mismo. El Bhagavad Gita, tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos. Los editores. Bien, entonces voy a explicar un poco. Eh, entonces, hace más de 5.000 años, o hasta hace 5.000 años, este planeta Tierra era gobernado por un solo imperio. Entonces, ese imperio era, como lo escuchamos en esta descripción, el imperio del rey Bharata. Entonces, Bharata fue un rey tan virtuoso que, debido a sus grandes cualidades, a este planeta Tierra se le conoce en otros sistemas planetarios como Bharatavarsha. Entonces, eh, era el único imperio que existía, y cuando el descendiente del rey Bharata abandona el cuerpo, él tenía tres hijos. Según el sistema tradicional, quien tomaba el reino o quien debía tomar el reino debía ser el hijo mayor, pero el hijo mayor del descendiente de Bharata había nacido ciego de nacimiento. Entonces, debido a esta deficiencia, él no tenía la capacidad para gobernar. Así que el reino fue cedido al siguiente hijo, al hijo del medio. Entonces, el rey ciego, como lo escuchamos, se llama Dhritarashtra. Entonces, los hijos de Dhritarashtra se conocen como los Kurus, y los hijos del rey al cual le fue cedido el reino se conocen como los Pándavas. Entonces, esta batalla que está a punto de iniciar es entre Kurus y Pándavas. Entonces, los Pándavas eran los legítimos herederos del reino debido a la condición de incapacidad del padre de los Kurus para gobernar. Entonces, debido a ello, el imperio se dividió en dos, Kurus y Pándavas, y ambos compartían el reino. Pero los Kurus, especialmente Duryodhana es el hijo mayor de Dhritarashtra, eh, siempre tenía envidia de tener que compartir el imperio con sus primos hermanos, los Pándavas. Así que desde muy temprana edad desarrollaron diferentes estrategias para matar a los Pándavas con la autorización de Dhritarashtra. Entonces, como los Pándavas eran devotos de Krishna, siempre obtuvieron su protección mística. Entonces, en diferentes ocasiones trataron de envenenarlos, construyeron una casa de cera para incendiarla y que ellos murieran dentro, pero siempre hubo un plan B para que ellos lograran escapar del peligro. Entonces, cuando tenían una edad adulta, el mayor de los Pándavas es el rey Yudhishthira. Entonces, todos estos reyes pertenecían a una casta en ese entonces conocida como Kshatriya. Un Kshatriya era un guerrero, un administrador. Entonces, por naturaleza o el deber de un Kshatriya era gobernar. Debía tener tierra en donde él pudiera administrar. Entonces, no se podían dedicar a la renunciación o al comercio porque eso iba en contra de su deber específico, de su naturaleza. Entonces, una de las cualidades de estos kshatriyas era que no se podían negar a un juego de apuestas. Entonces, la debilidad del rey Yudhishthir era que era adicto
a este tipo de juegos de apuestas, especialmente el juego de dados. Entonces, los Kurus realizaron un plan para que el, el rey Yudhishthir no se negara a un juego de apuestas, pero con la intención de que todo estuviera arreglado de tal manera que él perdiera todas sus posesiones. Entonces, en el Mahabharata se explica muy bien, detalladamente todos esos sucesos, pero eso es lo que da inicio a esta gran guerra, a esta batalla. El rey Yudhishthir, debido a la trampa de los Kurus, empieza a perder. Un momento, se pausó. Ya. Entonces, sí, un momento que se me ya. Listo. Entonces el rey Yudhishthira empezó a perder todas sus posesiones y por último pierde a su esposa. Entonces recibieron tantos insultos por parte de los Kurus, fueron desterrados a un exilio, a vivir en el bosque, vistiendo de cortezas, de árbol, comiendo de frutas, todo lo contrario a su naturaleza como reyes. Pero luego de esos 13 años de exilio, ellos decidieron volver por lo que les pertenecía, por justicia les pertenecía a su reino. Así que deciden hablar con los Kurus de tal manera que ellos le regresaran su reino. Eh, pero los Kurus, en especial Duryodhana, no estaba dispuesto a hacer. Entonces, como lo dice la descripción de la escena, él no estaba dispuesto ni siquiera a darles lo que ocupa la punta de un alfiler sobre la tierra. Entonces intentaron diferentes medios, estrategias para llegar a un acuerdo a nivel pacífico, pero no hubo disposición por parte de los Kurus. Entonces, como eran reyes, eran guerreros, sí o sí tenían que pelear, llevar todo al campo de batalla para que la justicia prevaleciera. Entonces, eso da inicio al Bhagavad Gita. Entonces, cuando la guerra está a punto de empezar, Arjuna le pide a Krishna que por favor ubique su carroza en medio de los dos bandos. Él quiere ver qué tan dispuestos están por pelear los dos bandos, ya que estos dos bandos estaban compuestos de la propia familia. O sea, la guerra era entre primos, hermanos, maestros, discípulos, eh, cuñados. Era la familia. La familia se había dividido en dos y estaban a punto de matarse. Entonces Arjuna le pide a Krishna que por favor ubique su carroza en medio de los dos bandos y cuando Krishna hace esto, entra la lamentación de Arjuna, ese Arjuna Vishada Yoga. Esa lamentación de Arjuna inicia en ese momento cuando él ve que todos sus parientes están dispuestos a matarse. O sea, no van a jugar, no van a hablar, a contar lo que hicieron durante el día anterior, sino que se quieren matar unos a otros. Entonces, cuando Arjuna ve esta escena, se confunde y se debilita. Entonces, eso da paso al Bhagavad Gita. Entonces, este primer capítulo es el capítulo menos filosófico de, de todo el Bhagavad Gita, porque básicamente es una introducción a lo que vamos a encontrar. Entonces, encontrábamos que dentro de la primera sección, la introducción del Bhagavad Gita, el, el conocimiento de los bandos, eh, los preparativos para la guerra, la primera subdivisión es Dharma Kshetri. Dharma, como lo vemos, o Dharma Kshetri, aquí en la traducción palabra por palabra, sería bueno que cada uno tenga su libro a la mano para, para que vayamos a la par y puedan entender a qué me refiero. Entonces, Dharma Kshetri significa un lugar de peregrinaje. Un lugar de peregrinaje es un lugar sagrado en donde prevalecen los principios religiosos. Entonces, quisiera
aclarar el significado de la palabra religión, porque hoy en día es algo que no nos gusta escuchar. Las personas no quieren escuchar acerca de religión debido a la mala administración que han llevado a cabo diferentes líderes religiosos y o espirituales. Entonces, religión es la unión de dos palabras, que significa repetir, y legion viene de el origen o en un origen etimológico en la palabra ligare, del latín ligare, que significa unir o conectar. Entonces, religión significa reunir, reconectar. ¿Con qué? Con nuestra naturaleza divina. Entonces, ese es el verdadero propósito de cualquier sendero espiritual o religioso, llevarnos a conectar con nuestra verdadera naturaleza sin fanatismo, sin adhesión ciega, sin sectarismo, sino de la forma original, de la forma correcta. Entonces, cuando hablamos de religión dentro del contexto del Bhagavad Gita, hace referencia al concepto original de la palabra, la ocupación que nos va a llevar a entender nuestra naturaleza trascendental. Y yoga, porque el Bhagavad Gita es un libro de yoga, vamos a ver esta palabra constantemente a lo largo del libro. Yoga nace de la raíz sánscrita yug. Yug significa yugo o cónyuge. Entonces, un yugo es algo que está arraigado, que está muy unido, está unido fuertemente, de la misma manera en que el cónyuge está unido a su pareja. Entonces, el propósito del yoga o esa unión que tiene el yoga es con el ser espiritual, con la naturaleza espiritual. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, no hay diferencia entre yoga y religión, porque el fin es el mismo, llegar al entendimiento de la verdad absoluta. Entonces, empezamos con el primer verso. Una explicación que quisiera dar respecto a la recitación. Normalmente, los versos se componen de 4 líneas. Esta línea quiere decir que está siendo hablado por Dhritarashtra. Uvacha, siempre que escuchemos, leemos Uvacha significa dijo. ¿Quién dijo? Dhritarashtra. Entonces vamos a encontrar diferentes nombres, Arjuna, Uvacha, Bhagavan, Uvacha, Sanjaya, Uvacha. Entonces eso quiere decir que esa persona en específico está hablando en ese momento. Entonces, normalmente vamos a encontrar los versos compuestos de 4 líneas. Las palabras, las consonantes que vayan seguidas de una H tienen una acentuación gutural desde la garganta. Entonces, esto no se leería Dharma, Dharma así simple, sino Dharma, Dharma. Se hace como cierto acento desde la garganta. Dharma. Por ejemplo, aquí a ver otra. No, es como la única. A medida que vayamos avanzando, iré explicando eso. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, Bhagavad Gita, no es Bhagavad Gita, sino Bhagavad, que se haga ese acento. Esa es la pronunciación. Yo no soy experto en sánscrito, pero he recibido muy buena instrucción, personas, devotos avanzados que facilitan ese entendimiento. Entonces, para comenzar, no es necesario matarse tanto la cabeza por la pronunciación, sino leerlo como se sientan cómodos y gradualmente eso se va soltando el conocimiento. Entonces, la R que tenga este puntico abajo, como en este caso, se pronuncia como si tuviera una I al lado. Entonces, en este caso es dri, dri. La R siempre lleva una I al lado, aunque no esté ahí. Esa es la pronunciación correcta. Solo la R con ese punto abajo. La S, como en este caso, que tenga también un puntico abajo. Acá, un momento subrayo. Que tenga ese punto abajo, o en otros casos, como acá, una tilde. Eh, ¿Me podrían decir si se ve bien o acerco un poco la imagen? ¿Alguien? Bueno, voy a acercar. Ahí se ve bien. Se ve bien, Diego. Entonces, esta S con tilde o esta S con un punto abajo se pronuncia como si tuviera una H al lado. Entonces, su sonido sería como sh, como un sh. Entonces, en este caso, Dritarash,
Tra. Shetre. Acá. Shetre. La S con tilde o con punto abajo suena igual. She. La S sin nada suena como la S en español. Samabeta. Entonces, otro tip. Las vocales que veamos con esta rayita encima, con ese guión, son más largas. Su pronunciación es más larga. Por ejemplo, acá no es ubacha, sino ubacha, como si hubiera una doble A o una doble E. Se alarga un poco la pronunciación. Aquí, ¿qué otra letra veo más? La Y. La Y dentro del sánscrito suena como la I en el español o como suena la Y en el inglés. New York, New York, por ejemplo. Yellow. Entonces, igual en el sánscrito. Yuk, Sabha. Y la H, que tiene un punto debajo, antecede la vocal que se encuentre antes. Entonces, siempre que veamos una H con un punto abajo, la vocal que tiene antes se pronuncia después también. Yuyup Sabaha. Entonces, todos estos punticos se los voy a enviar por escrito para que lo tengan presente al momento de leer en sánscrito. La J suena como la Y, tiene el sonido de la Y. Entonces, por eso se lee Sanjaya, no Sanjaya, Sanjaya, sino Sanjaya. Eso por un lado. Entonces, lo que quería explicar respecto al verso es que eso, gracias, Ernei. La C suena como una che. Todas las C suenan como una che. Entonces es ubacha, no ubaca, sino ubacha. Entonces, cuando vemos los versos de 4 líneas, si vemos una H con el punto al final en la primera letra de la línea, no se antecede la vocal. Esto se aplica solamente en la segunda y la cuarta línea. Entonces, Sama Beta Yuyut Sabaha Mamaka. Ahí no suena la A después de la H. Y igual, cuando sea aquí al final del verso, se pronuncia igual. Entonces, la métrica es Dhritarashtraubacha, Dharma Shetre Kuru Shetre, Samabheta Yudhutsabaha, Mama Ka Pandavas Chaiba, Kina Kurbata Sanjaya. Entonces es como na 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 na. El sánscrito se pronuncia en métrica, como si se estuviera cantando. Entonces, como les dije en un comienzo, poco a poco esto se irá desarrollando y ya luego ustedes podrán también leer los versos. Creo que hoy vamos a poder leer solamente este primer verso, no importa. eh, Ya la próxima sección podemos ir un poco más rápido. Entonces, palabra por palabra. Dhritarashtraha, el rey Dhritarashtra, Uvacha, dijo, Dharma Shetre, en el lugar de peregrinaje, Kurukshetre, en el lugar llamado Kurukshetra, Samavetaha, reunidos, Yuyupsavaha, deseando pelear, Mamakaha, mi bando, mis hijos, Pandavaha, los hijos de Pandu, Cha, y Eva, indudablemente, Kim, que, Akurbata, hicieron, Sanjaya, oh Sanjaya, traducción. Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Significado. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular,
sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Entonces, otro punto que se me pasó, la G se pronuncia como si tuviera una U siempre al lado, por eso no es Gita, sino Gita. Es- los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica, con el fin de guiar a la humanidad. El Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. La palabra Dharma Kshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla de Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos, y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecían a la misma familia. Pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto, uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el mismo comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas encabezadas por Yudhishthir. Ese es el significado de las palabras Dharma Kshetre y Kurukshetre, aparte de su importancia védica histórica. Entonces, Kurukshetra es un lugar que aún existe en la India y como lo escuchamos es un lugar sagrado también, en donde se llevan a cabo rituales o sacrificios con el propósito de elevar el espíritu de la religión, verdadera religión, como lo expliqué en un comienzo. Entonces, Dhritarashtra, el Bhagavad Gita inicia con una pregunta. La pregunta de Dhritarashtra a Sanjaya. Sanjaya era el sirviente personal de Dhritarashtra, su secretario. Entonces, inicia con una pregunta al Bhagavad Gita y termina con la respuesta de Sanjaya. El último verso del Bhagavad Gita es la respuesta a esta pregunta de Dhritarashtra. Entonces, Dhritarashtra hace esta pregunta de qué hicieron sus hijos y los hijos de Pandu en el lugar de peregrinaje, aun sabiendo que la guerra se iba a llevar a cabo. Él estaba únicamente preocupado por si sus hijos podían ganar la batalla.
Él quería que sus hijos ganaran y los Pándavas perdieran, pero debido a que este lugar era sagrado, favorecía a aquellos que siguen los principios religiosos o espirituales. Entonces, la diferencia entre los Kurus y los Pándavas es que los Kurus eran personas con una conciencia degradada, pero los Pándavas seguían estrictamente los principios espirituales que tienen como propósito elevar la conciencia hacia la meta máxima de la vida. Entonces, por esta razón, este lugar favorecía a los Pándavas. Entonces, facilitaría la victoria para ellos. Y por otro lado, tenían la compañía de Krishna, quien es nada más y nada menos que Dios mismo. Entonces, ya iremos entendiendo por qué recibe este nombre. No es que sea un Dios aparte del de los cristianos, del de los musulmanes, sino es Dios es uno solo, pero debido a que tiene potencias ilimitadas, se puede manifestar en la forma que él desee, y este planeta está lleno de diversidad de culturas, en donde no todas las culturas hablan la misma lengua, no se comunican igual. Así que Dios mismo puede tomar cualquier forma, manifestarse en cualquier cultura y recibir el nombre que él quiera. Entonces, Krishna es un nombre muy íntimo, es como algo muy privado de esa suprema personalidad de Dios, que significa el supremamente atractivo. Entonces, no es que aquí vayamos a escuchar lo que dice el Dios Krishna, el Dios de los Vaishnavas, de los Hare Krishna, sino Dios mismo, el mismo de los cristianos, llámese Jehová, Alá, Ra, Yahvé, como lo queramos llamar, es la misma personalidad suprema. Pero Krishna es como un nombre muy íntimo, muy privado, muy, muy dulce, además. Entonces, debido a que los Pandavas tenían la compañía de Krishna, lo más seguro, o era un hecho, que iban a ganar esta batalla fratricida. Entonces, bien, ya llegó la hora. Quisiera saber si hay alguna pregunta. eh, ¿Qué tal les pareció? Eh, Mucha información. Me gustaría escuchar, dedicar unos minuticos a, a escuchar sus comentarios, alguna recomendación, puntos que consideren importantes para la continuación del curso. Fue un poco extensa la introducción porque pues, debemos entender bien el Bhagavad Gita, su contexto. Entonces me gustaría escuchar a quien quiera compartir su experiencia, su realización, cómo se sintieron, ya que eso motiva para seguir continuando. Y si hay alguna recomendación, estoy abierto a recibirla, ya que la idea es que todos logremos culminar este estudio, porque es normal que en este tipo de cursos o de estudios muchas personas se vayan quedando en el camino, pero pues, por eso haré mi mayor esfuerzo para que sea atractivo, que el conocimiento sea muy atractivo y que todos podamos culminar la lectura del estudio del Bhagavad Gita. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra, les agradecería. Ok, Bueno, Diego, me tomo la libertad de iniciar. Estaba esperando que alguien tomara primero la palabra. En el inicio y en el contexto, entiendo en lo referente al río Ganges. Años atrás he tenido la oportunidad de ver algunos documentales, algunas presentaciones, videos sobre el río Ganges, que allí van las personas a purificarse, a limpiar totalmente de sus faltas. Y me acuerdo que también en las orillas se hacía la cremación de los muertos. Y bueno, se lanzan las flores allí al río, todos los rituales. Pero al iniciar el estudio del Bhagavad Gita, allí dice que la purificación es en las aguas de los escritos.
es el Ganges, el escrito del Bhagavad Gita. Entendí muy bien que es el Ganges para la purificación. Así, en una forma muy concreta, es lo que yo entendí y aprecio y creo que lo asimilo y lo tomo pues como un conocimiento entendido, que el Bhagavad Gita en sus escritos es el Ganges para la purificación. El otro punto que me llamó poderosamente la atención es la guerra de Kurukshetra. Veo con asombro que a través de la historia milenaria en las Sagradas Escrituras de los diferentes credos, de los diferentes credos, siempre se ha hablado sobre la primogenitura. Aquí están las dos familias, que son los de los Kuros, allí con el, no puedo pronunciar bien el nombre de este rey, el que nació ciego y que le impidió poder tomar posesión de su reinado y herencias. Entonces viene el otro hermano y lo toma, que son Pandu y sus hijos, que son los Pandavas, y los hijos del ciego, que es el Kuru. Son los Kurus, que entendí muy bien. Viene este confrontamiento para tomar el liderazgo, pero finalmente quienes quedan vencidos son los Pándavas, y por 13 años regresan. Y me llama poderosamente a mí la atención que el señor Krishna le da una atención por la espiritualidad de los Pándavas y les da como su consentimiento, su protección, pero sin embargo él va con los Kuros y también les sirve de consejero. Veo que a través de la historia se sigue repitiendo esas luchas fratricidas entre hermanos y primos por la heredad de los reinos. Mire, hoy en día ahí lo tenemos totalmente al frente, Israel versus los árabes, que son finalmente los descendientes de Isaac y que es hermano de Ismael, que allí es donde se separan, se forman estas dos corrientes de lo que es el Islam y la parte del judaísmo. Seguimos en la misma situación. Siempre se están dando desde el punto de vista teológico, en fin, las guerras. Muchas otras culturas hablan de una gran guerra, ¿no? Y en otros sitios. No sé si es que esta guerra ha sido universal y única en el cosmos o realmente es repetitiva con la situación de la manifestación de Dios en cada cultura, con cada idioma y en cada tipo de celebraciones y liturgias. Lo que está sucediendo, pues, ahorita entre los palestinos e israelitas. Y cito también otros dos países muy cercanos que son Rusia y Ucrania, que son las dos, para mí son los dos ejemplos más cercanos frente a esta guerra de Crucheta, más otras tantas y lo que tenemos nosotros aquí en camino, ¿no? Que hay dos partidos, unos por uno, otros por otros, esa polarización, en fin, por fortuna y para mí, los únicos que sí veo que mantienen en pie de guerra en la parte religiosa es el Islam versus los demás. No cree que los consideran no creyentes y a la fuerza hay que convencerlos de que ese es el Dios, esa es su religión, ese es el credo. Bueno, esa es una cosa un poco aparte, ¿no? Pero todo este primer capítulo, todo lo que nos has mostrado y enseñado, hago mis analogías del pasado al presente y al futuro. Discúlpame, no sé hasta dónde estoy equivocado. Y aprecio mucho la parte de la enseñanza y la guía en la parte idiomática. Muy válida y excelente comparación porque pude hacer ataduras con las expresiones y el alfabeto del idioma inglés. Gracias, Diego. Por mí, por ahora es todo. Gracias y con mis disculpas para el grupo en general. Espero no haber afectado a nadie con mi comentario. Es lo más importante para mí. Gracias. Gracias, Hernán. Sí, esos principios los iremos entendiendo en el transcurso del estudio. Ujú. Cómo la guerra de Kurukshetra no es algo, un episodio que pasó en ese momento, sino que se sigue repitiendo.
diferentes guerras, pero este escenario nos quiere dejar como enseñanza que la guerra más importante no es entre naciones, sino la guerra contra nuestra propia mente, nuestros sentidos. Entonces, luego iremos entendiendo esto. Eh, Gracias por tu participación. Bueno, creo que nadie más quisiera compartir algo. Espero que para todos haya sido de satisfacción. Si alguien tiene alguna duda quizás no la quiere compartir acá en público, me pueden escribir a mi número personal. No hay ningún problema. Siempre tengo tiempo para atender sus inquietudes. Entonces, de antemano agradezco en realidad por su participación. Guardo la esperanza de que por lo menos los que estuvimos hoy presentes eh, nos permanezcamos presentes a lo largo del estudio y que esto sea un estudio nutritivo para cada uno, independientemente de sean sus necesidades específicas. Entonces, ya para concluir, como lo comenté antes de iniciar el estudio, lo dice el flyer, esto es un estudio gratuito, no busco lucrarme con compartir este conocimiento, pero existe la posibilidad de que si cada uno o el que quiera y pueda realice un aporte donativo. Esa donación la pueden hacer a mi número de contacto, eh, todos lo tienen, vía Nequi. eh, ¿Cuál es el uso que se le va a dar a ese dinero que se recaude? Como en la mayoría de los casos, me he conocido con los que están presentes o casi con todos, en un escenario de distribución de libros, que es una necesidad que todo ese conocimiento llegue cada vez a más personas que no tienen ni idea acerca de su verdadera identidad como almas espirituales. Entonces, el propósito de esas donaciones es eh, eh, destinarlo a la reimpresión más libros con la intención de que se pueda dar facilidades de pago a quienes no puedan pagar el libro por completo o algo así, porque constantemente nos cruzamos personas que no cuentan con los medios, pero que tienen toda la disposición, el entusiasmo para adquirirlos. Entonces, de esa manera, cada uno a través de sus aportes estará también contribuyendo para que ese movimiento de la distribución de libros se mantenga y cada vez sea más fuerte, brindando como facilidades a todos aquellos que necesitan el conocimiento y no pueden acceder a él debido a factores económicos. Entonces, eso era lo último que quería decir. Muchísimas gracias, en verdad. Seguimos en contacto, entonces nos reuniremos el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal. Entonces, discúlpeme si quizás no fui lo suficientemente claro, no puse muy bien el conocimiento. Es la primera vez que dicto un curso, la primera de muchas, porque también no solamente es un beneficio para los que oyen, sino para mí, que estoy tratando de compartir, ya que me permite refinar mi entendimiento. Muchas gracias, no le quito más tiempo a ninguno. eh, para mí es indispensable la puntualidad. Hoy nos pasamos 10 minuticos, pero pues era necesario como que cubrir todos esos puntos. Entonces, que tengan una excelente noche. Hare Krishna, gracias por su atención, su compañía y nos veremos en próximas reuniones. Que descansen. Buenas noches, Diego, Hare Krishna, a todo el grupo. Gracias por tu conferencia y enseñanza. Hare Krishna, Hare Krishna, muchísimas gracias, reverencias. Hare Krishna, Diego, gracias por la información. Que tengas una feliz noche.